Buenos días a todos. Vamos a continuar con esta serie de temas que nos hablan del santuario. Y hoy nos toca el tema de la ofrenda perfecta. Dios les indicó expresamente que toda ofrenda presentada para el servicio del santuario debía de ser sin defecto. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Patriarcas y Profetas 365. Cuando hablamos de la ofrenda perfecta, hablamos de aquel que vivió una vida de pureza, aquel que vino a darnos ejemplo, aquel que fue lleno de santidad en su vida terrenal, aquel que vivió una vida en la cual fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando Jesús estaba aquí en su ministerio, la primera tentación del enemigo fue en cuanto al alimento. La segunda, la presunción. Y la tercera, los bienes de este mundo. Pero salió ileso de cada una de esas tentaciones, porque como nosotros, Él fue tentado también en todo, pero sin pecado. Dijo bien el príncipe de este mundo, el cual no tiene nada en mí. No tenía nada que ver. Y cuando estaba crucificado y le dieron vinagre, y Jesús no lo tomó. ¿Por qué? Porque fue obediente, dice Hebreos capítulo 12, el verso 2. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, puede ser un fiel y es un fiel sumo sacerdote para salvar hasta lo sumo a los que a Él se allegan. La primera lección que Dios quería enseñar a Israel por medio de los sacrificios era que el pecado significa muerte. ¿Qué dice Gálatas? Porque la paga del pecado es la muerte. Y ayer veíamos un párrafo donde dice, vemos la bondad de Dios y la severidad de Dios. La bondad de Dios hacia el hombre arrepentido y la severidad con la víctima. Solamente la muerte, la sangre del animal muerto podría simbolizar la muerte de nuestro amado Jesús. Sobre cada ceremonia y cada servicio quedaba estampada la lección: el pecado significa muerte. Ayer también citábamos Santiago 1:13 al 15, donde dice: Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Cada uno es tentado según su propia concupiscencia y seducido y llevado al pecado. Y una vez consumado el pecado, da a luz la muerte. ¿Y ahora qué viene en consecuencia? Muerte. Y de esa muerte es de la que el amado Jesús vino a liberarnos. Otra lección era que el perdón del pecado puede obtenerse únicamente por la confesión y el ministerio de la sangre. ¿Quién me dice qué dice Hebreos 9:22, hermanos? Un texto bien conocido. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no existe perdón. Ahora yo pregunto, antes de entrar más en materia en este tema, ¿por qué dice casi todo? ¿Por qué no dice todo? ¿Por qué dice según la ley casi todo es purificado?
¿Por qué, hermanos? Porque Dios es un Dios de misericordia, de bondad, de amor. La ofrenda de los príncipes era macho cabrío. La ofrenda del pueblo era cordero. La ofrenda de los pobres era tórtolas y palominos. Y la ofrenda de los extremadamente pobres era 3 kilos de harina. El Señor hizo provisión para los extremadamente pobres. Ahí están los datos, si quieren, hermanos, se los doy. Y la harina era para expiación. Así que casi todo, según la ley, era purificado con sangre. Pero, dice el apóstol Pablo, sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre de Jesús vino a cubrir tanto como a los ricos como al extremadamente pobres. Por eso su sangre fue derramada al pie de la cruz del Calvario para tener alcance para toda esta humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito como la ofrenda perfecta, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. 6 enseñanzas básicas que se aplican a todos los sacrificios. 1. Ningún sacrificio era aceptable si antes no era salado con sal. El dato está en Números 18, 19. ¿Qué tenían que llevar las ofrendas? Sal. ¿Qué hace la sal, hermano? Da sabor. ¿Qué más? Conserva. ¿Qué más? Preserva. Hermanos, ¿y qué le da sabor a tu vida? Solamente Cristo en tu vida. Entonces tendrá sabor, si no es una vida llena de sinsabores. Toda ofrenda debía de llevar, ¿qué? Sal. ¿Y qué deben de llevar nuestras ofrendas? Ese sabor que da vida para vida. Ya que la sal era un símbolo de la justicia de Cristo, la que garantizaba la aceptación de la ofrenda. La sal, un símbolo de la justicia de Cristo. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba aquí en la tierra? ¿Yo soy qué? La sal de la tierra. Y ustedes, dijo, son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, entonces, ¿con qué será salada? Cuando hablamos del santuario, y dije, hermanos, y perdón que lo vuelva a decir, no nos alcanza el tiempo. Cuando hablamos del candelabro, el candelabro tenía unas manzanas dibujadas de plata. ¿Y qué quiere decirnos? ¿Qué nos comunica esas manzanas en los tubos? Sean tus palabras como manzanas ¿de qué? Nuestras palabras, hermanos, tienen que dar un sabor de vida para vida. El Señor Jesús dijo, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenados. Los tubos somos nosotros por los cuales circula, ¿qué cosa? El Evangelio. Y en la forma de cómo se comunique tiene mucho que ver la reacción. Así que ahora la sal preserva, conserva. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Cuando le dijo, la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? Sostén. Segundo, el orden era la ley que gobernaba en el santuario.
El animal debía ser cortado en pedazos y luego reordenado cuidadosamente sobre el altar para ser consumido por el fuego. Levítico 1, 7 y 8. Y Corintios, 1 Corintios 14, 33 y 40, ¿qué nos dice? Que Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Por eso decíamos ese día, queremos hablar de orden, vayamos al santuario. Queremos hablar de limpieza, vayamos al santuario. Queremos hablar de nuestra indumentaria, decíamos anoche, vamos al santuario. Queremos hablar de la alimentación, vámonos al santuario, porque ahí está toda la doctrina que conocemos. Cuando los pioneros adventistas encontraron que había un santuario en el cielo y empezaron a ver el ministerio de Cristo, conflicto de los siglos, dice que hubo un conjunto armonioso de verdades que una a una se vinieron añadiendo y pasó a ser parte de la doctrina que hoy conocemos. Orden. Hermanos, y cuando hablamos del orden, la leña, ese fuego que Dios encendió, lo que dice Levíticos 9:24, Dios encendió ese fuego y ese fuego no se debía de apagar, ese fuego tenía que arder, estaba en el altar del sacrificio y estaba en las lámparas y también se usaba en el altar del incienso. Fuego sagrado. Pero Levíticos capítulo 10 del 1 al 5 nos habla de una cosa espantosa como seres humanos que pasó en esa ocasión. ¿Se acuerdan qué pasó? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, presentaron en el altar del incienso la ofrenda. Y salió fuego delante de Jehová y los consumió delante de toda la congregación. Ofrecieron fuego extraño. ¿Y cuál es el fuego extraño? Los sacerdotes tenían ahí una cocina donde para comer, y entonces Nadab y Abiú fueron y trajeron de ese fuego. ¿Fuego qué? Común. Y salió fuego de la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque Dios había dado la orden que ese fuego que Él encendió no se debía de apagar. ¿Y qué ha encendido el Señor en tu corazón? Un fuego sagrado. Pero no tiene por qué mezclarse con fuego común. Decíamos anoche, el paganismo, la tradición, los tres espíritus inmundos a manera de ranas se quieren filtrar como en el palacio de Faraón. ¿En dónde estaban las ranas? Hasta en la comida, en la cama. Y hoy puede pasarnos lo mismo si lo común lo traemos a la iglesia. Prácticas y hábitos y tradiciones. Y aquí estamos bien cerquita de una. No sé qué fecha hasta pero lo cierto es que la carretera donde veníamos estaba lleno de flores, estaba lleno de máscaras, lleno de disfraz, porque el mundo se entretiene. Y viene también la Navidad, ¿sí? Y como cristianos vamos a celebrarla ya dentro de la casa, ¿que no es lo mismo? ¿Que no es lo mismo? No vamos a cenar un pavo, pero nos vamos a cenar una pizza vegetariana. ¿Y quién nos mandó eso, hermanos? Perdón, pero nada tiene que ver el fuego sagrado con el fuego común. La leña, hermanos, orden. La leña no era un leño acá, otro acá, no. La leña era bien ordenada. Y esa leña, para que el fuego no se apagara, el pueblo traía la leña. Y los sacerdotes se encargaban de ver que la leña fuera ¿qué? Hermanos, la leña no debía de venir comida de gusano o de insectos, de polilla. No, hermanos, tenía que ser leña buena. Me tocó ser tesorero algunos años en una iglesia
Y los que han sido tesoreros van a entender lo que digo. A veces en el sobre van billetes sin la esquina, billetes que tal vez en la tienda no lo pudieron cambiar, lo meto en el sobre. Pregunto, ¿es correcto eso, hermanos? Billetes rotos que a lo mejor en la combi, en el autobús no lo cambiaron, lo meto en el sobre. ¿Qué hay que darle a Dios, hermanos? Lo mejor, lo primero, lo especial. ¿Qué se merece tu Dios y mi Dios? Hermanos, anoche hablábamos del sacerdocio y tiempo nos hace falta. Los sacerdotes eran revisados, no porque fueran levitas, ya eran sacerdotes para el servicio divino. No, hermanos, los que tenían defectos, los varones que tenían defectos, sencillamente los ponían a hacer otros oficios, otras tareas, pero no oficiaban en el santuario. Porque Dios estableció bien los principios del sacerdocio. Y ahora estoy hablando de la leña, hermanos. Ni siquiera debía de llevar comida de comején o de polilla o podrido. Tenía que ser leña buena. ¿Sí? Porque Dios se merece lo mejor, lo primero. Ahora, la limpieza. ¿Qué cosa? Limpieza. Era requerida insistentemente en todo lo que se hacía y de parte de todos. Levítico 1:19 anticipaba la purificación total de la fe del creyente. ¿Qué anticipaba? La purificación total de la fe del creyente. Amén. Sí, hermanos. Y cuando hablamos de limpieza, hermanos, ¿dónde tiene que empezar la situación? Llegué a visitar un hermano, si por ahí nos ve, y había llegado otras veces y su local estaba bien ordenadito. Y ese día llegué y vi un botadero. Y me dice, hermano, pásele como pueda, porque tengo un botadero, pero esto que ve usted, así está mi cabeza. ¿Sí? Es decir, cuando a veces nos aturden tantas cosas, ¿sí? Nuestra vida se convierte en un botadero, hermanos. Y solamente Jesús puede poner orden en tu vida. Limpieza. 4. En Dios no hay acepción de personas. Todos son pecadores, todos somos pecadores. Todos tenemos la posibilidad de pecar, pero todos pueden aceptar el perdón. Está disponible. Dios espera que no pequemos y por eso dice el texto, hijitos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. 5. Agua, sangre y fuego daban testimonio de la fe del creyente. El agua purifica el pecado y la inmundicia. La sangre purifica el pecado. El fuego destruye la contaminación y elimina la escoria del pecado. ¿Y qué dice Malaquías capítulo 3 y el verso 3? El 1 dice, llegará súbitamente a su templo, porque Él es fuego purificador y jabón de lavadoras. Y el 3 dice, se sentará para afinar a los hijos de Leví. Los purificará así como se purifica. ¿Qué cosa?
Eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Porque como dice Corintios, que somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Pero ¿qué hace el Señor con las piedras que veíamos anoche? Esa diversidad de piedras, ¿qué hace el Señor? La mira y dice, hay que darle otra ¿qué? Otra pulida para que brille más. ¿Y qué sentimos nosotros? Angustia. ¿Por qué, Señor? Si yo me porto bien, ¿por qué es necesario, hijo? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Es necesario porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y aún más santo aún, más santo, dice Primeros Escritos, más santo y más pulido, hasta que se vea ¿qué cosa? Reflejada la imagen de Jesús en cada uno de nosotros. Ese es el objetivo de la purificación, ese es el objetivo de la limpieza. Pregunto, ¿es cosa fácil? Puede ser muy penoso el proceso, pero es justamente lo que necesitamos. La sangre purifica, el fuego destruye, la contaminación elimina la escoria del pecado. 6. Los animales debían ser sin mancha, saludables y sin defecto físico. ¿Símbolo de quién? ¿Cuál es nuestro tema? La ofrenda perfecta. Y esa ofrenda perfecta fue nuestro amado Jesús. Vivió una vida sin contaminación, una vida sin relación con el pecado, una vida pura, una vida perfecta. Y cuando se presentó al Padre, se presentó como la ofrenda perfecta. Pero ¿qué demanda eso de nosotros, hermanos? ¿Cuántas veces hemos escuchado? A veces hay equivocación en una participación. ¿Y qué decimos? Total es para honra y gloria de Dios. Total es para honra y gloria de Dios. ¿Qué denota esa expresión? Como si tuviéramos a un Dios mediocre. Un Dios, no, tenemos a un Dios perfecto, hermanos. Y que nuestras ofrendas también sean como Dios quiere que sean. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Así lo presentó Juan Bautista a la iglesia, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Pedro dice, fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿En dónde estaban las tablas de la ley? Dentro del arca del pacto. El arca del pacto había sido sellada con sangre y ahora las tablas que estaban allí demandaban la sangre del pecador. Había una cubierta que se le llama propiciatorio y el sumo sacerdote venía y en el propiciatorio rociaba la sangre de la víctima. Esa sangre no caía a las tablas, pues quedaba en el propiciatorio, pero se había cumplido la demanda de la ley, muerte. Ahora Cristo es tu propiciatorio y el mío. Y su propia sangre. Él se presenta como el propiciatorio con su propia sangre, cumpliendo lo que la ley demanda. Mi sangre, Padre. Mi sangre que fue derramado por ella, mi sangre que fue derramado por él, perdónale, Padre. Esa es la tarea que hoy Jesús hace por nosotros.
Ese es el ministerio que está cumpliendo en la parte llamada lugar santísimo. El cordero que fue inmolado, dice Apocalipsis 5:12, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Hay una verdad central sobresaliente al leer e interpretar las Sagradas Escrituras que se entreteje tanto en los libros del Antiguo Testamento como en los libros del Nuevo Testamento. Y esta verdad es la del Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. De todas las expresiones usadas para referirse anticipadamente a Cristo, la de la simiente de la mujer, esa primer promesa, esa bella profecía que encontramos en Génesis capítulo 3 y el verso 15, cuya sangre sería derramada, pareciera ser la primera y la más repetida. ¿Qué le dijo el Señor a la serpiente? Enemistad pondré entre ti y la ¿quién? Y la mujer. ¿Quién pone la enemistad entonces? Dios pone la enemistad porque el ser humano desde que nace viene con tendencias ¿a dónde? Hacia el mal, hacia el pecado. Por así decirlo, viene encariñado con el pecado. ¿Agarrado de quién? ¿De quién? Del pecado y de Satanás. Pero Dios dice, voy a poner una enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y entre la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Pero la simiente de ella te va a herir en la cabeza, entre tanto tu simiente va a herir el calcañar. ¿Cuándo se cumplió esa profecía? Se cumplió en la cruz del Calvario, hermanos. La hueste maligna. El diablo quiso destruir a Jesús desde que nació. Cuando mandaron a matar a los niños de 2 años para abajo. La intención era destruir a Jesús para destruir también la salvación que cada uno de nosotros tiene acceso ahora. Pero pensaron que destruyendo a Jesús se acababa todo. Así que se unieron las huestes del mal para atacar al Hijo de Dios y destruirlo. Y cuando estaba en la cruz pensaron que el triunfo había llegado. Sí llegó el triunfo, pero para el pueblo de Dios y para la vindicación del carácter de Dios. Llegó la victoria. Me gusta mucho 1 Corintios 15, 57, y quisiera que alguien le dé lectura. Nos tocó hace como un mes. Nos llevaron una endemoniada, ¿sí? Y cuando le leemos ese texto, hermanos, los demonios se retuercen. ¿Cómo dice hermano Zamora? 1 Corintios 15, 57. Amén. Más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que conflicto de los siglos, dice hermanos, porque dice enemistad pondré entre ti, entre tu simiente y la simiente suya. Y nosotros somos parte de esa simiente. La pregunta es, ¿de qué simiente? Si estamos con Cristo,
somos victoriosos sobre el diablo y su hueste, sobre el mundo, la carne. ¿Sí? ¿Cuándo llega la enemistad y cómo llega? La parábola del hijo pródigo dice que el hijo pródigo iba ¿hacia dónde? Hacia la perdición. Allá se encontró en una situación precaria, sin dinero, con hambre, sin trabajo. Pidió trabajo y le dieron de apacentar ¿qué? Cerdos. La parábola dice, por ahí creo que en esta semana creo que esta semana viene el hijo pródigo, ¿no? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Volviendo en sí, ¿qué más? Volviendo en sí pensó y dijo, ¿y que no estaba en sí? No estaba en sí, hermano. Una persona lejos de Dios no está en sí. No sabe de dónde viene ni hacia dónde va. El hijo pródigo dice, volviendo en sí, pensó y dijo, ¿y que no pensaba antes? Sí, pero no pensaba bien. Y ahora sí pudo pensar bien. Y ahora sí, como decimos comúnmente, carburó bien. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí muriéndome de hambre. ¿Saben qué lo alcanzó? La gracia divina que lo hizo reaccionar, lo hizo pensar bien y lo hizo regresar de su camino hacia donde el Padre estaba. Conflicto de los siglos. Dice que ahí empieza la enemistad. ¿Entre quién? Entre el hombre y Satanás. Lo que antes acariciaba, ahora dice, no quiero ser más títere de Satanás y mejor regreso a mi Padre. Ahí el Señor pone la enemistad, cumpliendo lo que dice Génesis capítulo 3 y el versículo 15. Inmediatamente después de la entrada del pecado en este planeta, Dios prometió, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y acto seguido hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Y cuando dice pieles, fue más de un animal el que murió. Fue uno por ella y uno por él, porque la salvación es individual. La justicia de Cristo entró en acción en salvación del hombre caído. El primer cordero, que era símbolo de Cristo, del Cristo venidero, había sido sacrificado y su sangre derramada, y así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. Ayer yo les hablaba de San Juan 10:10, lo que se me pasó decirles la última parte. En ese texto yo encuentro la mala y la buena noticia, porque el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué hay en cada seguidor de Jesús? Vida, hermanos. Vida en abundancia. Ahora, desde entonces, a lo largo de 4 milenios, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Patriarcas y Profetas, página 54. ¿Qué era en sí el sacrificio de animales? ¿Qué quería Dios mostrar a través de ello? Que el hombre reconociera su culpa y que viera a un inocente morir en su favor.
Y eso se realizó durante ¿cuánto? 4,000 años. Hasta que el verdadero Cordero vino a morir. Por ello, los sacrificios ofrecidos en el santuario constituían una revelación maravillosa de la gracia redentora de Dios. El libro de Hebreos identifica claramente esos sacrificios con dos categorías. Una que era el servicio diario y otra que era el servicio anual. Pero cada detalle, hermanos, es bien importante para nosotros. Por eso es importante puntualizar y profundizar en estos temas. La sangre es símbolo por excelencia en el plan de salvación. ¿Es qué? Por excelencia. La razón está dada en la carta a los hebreos. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esto nos confronta con el hecho inevitable: el único medio de salvación es la sangre de Cristo. Los israelitas conocieron el dramático significado de la sangre cuando, allá la noche antes de salir de Egipto, en ocasión de la muerte de los primogénitos egipcios, por la aspersión de la sangre sobre los dinteles y los postes de las puertas, alcanzaban seguridad y protección. ¿Había condición? Sí. Primero, la sangre en las puertas de las casas. Segundo, que los primogénitos tenían que estar dentro de sus casas, porque si esa noche los sorprendía en casa de los egipcios, allá se morían con ellos. ¿Qué comunica esto a la juventud también? Que no debemos de estar en terrenos encantados de Satanás. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema de Dina, la hija de Jacob? A ver, hermanita, ¿nos puede decir cuál fue el problema? ¿Qué ilícito cometió? Estar en un lugar equivocado en el que no tenía que estar en un lugar que no le correspondía y como mujer no podía estar ahí. Y además, ¿cómo se identificó esa noche ella? Con vestiduras que no eran apropiadas para una mujer de Dios. Gracias, hermana. Estar en un lugar en el cual no debía estar y estar en una condición en la que no debió haber ido, se quiso identificar con las de allá y se vistió como tal. ¿Y cuál fue la consecuencia? Desgracia, hermanos. Así que, hermanos míos, la protección de Dios está. ¿Se acuerdan el Salmo 91? Hay una condición. ¿Cuál es la condición? El que habita al abrigo del Altísimo. Y a veces se agarra la Biblia como un amuleto. Hogares donde la Biblia se deja abierta en el Salmo 91. ¿Y eso qué? Si la Biblia no es un amuleto. La Biblia hay que hacerla nuestra en nuestra vida y entonces tendremos la protección divina. Por la aspersión de la sangre sobre los dinteles y los postes de las puertas alcanzaban seguridad y protección. Hermanos, el diablo no puede tocar un hijo de Dios
sin la autorización de Jesús. Sépalo, hermano. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué hizo Satanás? ¿A dónde fue? ¿A Pedro o fue a Jesús? Fue a Jesús y le dijo, dame oportunidad de sacudir a Pedro. ¿Y por qué no lo hizo Satanás directamente? ¿Qué pasó con Job? ¿Acaso te teme de balde? Déjame que yo ¿qué? ¿Y qué? ¿Y por qué le dijo déjame que yo lo toque? ¿Y qué pasó allá en los linderos de Canaán? Cuando Balac dice, ven Balaam, y maldice este pueblo. ¿Y qué dijo Balaam? Lanzó bendiciones al pueblo. Y dice Balac, yo no te traje para que digas bendiciones al pueblo. Y dijo, ¿qué dijo Balaam? Yo no puedo maldecir lo que Dios... ¿Queda claro, hermanos? ¿Queda claro que el enemigo no puede tocar a un hijo de Dios? A menos que Jesús. ¿Pero qué le dijo a Pedro? Yo he rogado que tu fe... No tengamos miedo, hermanos. No tengamos miedo. El sacrificio de Cristo es el resultado de la gracia y no su causa. Es una ofrenda de parte de Dios y no una ofrenda ofrecida a Dios. ¿Qué dice el texto de San Juan 3:16? ¿Quién dio? ¿Quién dio a quién? Él dio, el Padre dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La base firme para la expiación está en la gracia de Dios a favor del pecador y no en su ira ante el pecador. ¿Quién me dice qué dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. ¿Por qué es salvo el hombre? Por gracia, por medio de la fe. En la simbología bíblica, la sangre relacionada con el altar del holocausto entraña la idea de expiación. Romanos 5:9 y 10, Apocalipsis 12:11. Puesto que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la epístola a los Hebreos se señalan dos usos principales de la sangre. ¿Cuál es uno y cuál es el otro? Se la roció para confirmar el pacto. ¿Qué se hizo con la sangre? Se la roció para confirmar el pacto. Segundo, fue el medio para la expiación. Dos usos importantes. La palabra hebrea usada para expiación, kafar, comunica tres matices de significación muy importantes. Uno, que es cubrir o tapar, al modo como la gallina cubre sus polluelos cuando anticipa un peligro. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Te protege, porque la sangre de Cristo tiene poder. O como en el caso de Noé, embetunando el arca por dentro y por fuera, como una ¿qué? Protección. Segundo, purgar o limpiar.
En Levítico 16:16 se menciona que la sangre es usada para purificar, kafar, el santuario de las inmundicias de los hijos de Dios, simbolizando a Cristo, quien nos limpia de todo pecado. ¿Lo creemos? 3, aplacar la ira. Por ejemplo, cuando Jacob se enteró de que su hermano Esaú iba a su encuentro con 400 hombres armados, dijo, ¿qué dijo? Apaciguaré la ira. ¿Qué dice el tercer mensaje angélico? ¿Quién me lo dice de memoria? El tercer ángel le siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Eso quiere decir que dejamos la protección divina por ir a buscar cisternas rotas que no retienen agua. Y como consecuencia, ¿qué viene? Apocalipsis 16:2 dice que el ángel derrama su copa y viene una úlcera maligna y pestilente sobre los que tienen la marca de la bestia en su frente y en su mano. Se cumple la profecía. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Buscar la protección de Dios. Por eso cada mañana, decíamos ayer, tenemos que consagrar nuestros quehaceres, nuestro camino, nuestro proyecto para el día, ponerlo en las manos de ¿quién? En el culto matutino de hoy conté y habíamos 17 personas, ¿sí? Creo que es bueno que mientras estamos aquí, todos estemos juntos alabando a Dios desde la mañana. Cuán maravilloso es el amor de Dios, deseado de toda la gente, página 701. Lo es tanto que permite que sobre Cristo como sustituto y garante nuestro se descargue la justicia de Dios. ¿Será cosa fácil lo que pasó Jesús, hermanos? ¿Por qué decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba? ¿Por qué? Humanamente sudaba gotas de sangre. Mi alma está angustiada hasta la muerte, expresó a sus discípulos. ¿Sí? En la cruz, el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Murió antes que los otros que estaban a su lado. ¿Qué de más tenía él, hermanos? La carga, la culpa del pecado de su pueblo quebrantó su corazón y expiró. Cuando llegó el soldado a querer romper las piernas, vio que Jesús estaba muerto. No lo mató el dolor, lo mató, hermanos, porque la paga del pecado es la muerte, y no los pecados suyos, sino los pecados nuestros. Por su llaga fuimos nosotros curados, y por su pobreza fuimos enriquecidos. ¿Quieres recibir los beneficios que el Señor otorga? ¿Quieres que oremos por ti?
uso de la sangre. En realidad la sangre representaba la vida del animal muerto. Y tenía valor siempre que el animal hubiera ¿qué? Muerto. Tenía que morir. Y Jesús tuvo que morir. Por eso le dijo a Pedro, es necesario que yo suba a Jerusalén y que sea entregado en manos de pecadores, pero voy a resucitar al tercer día. ¿Qué dijo? No permitas que esto te acontezca. ¿Quién estaba hablando? ¿Pedro? Satanás a través de Pedro, porque Satanás no quería que se cumpliera el propósito de la salvación del hombre. Estorba siempre, siempre estorba. Y por eso, hermanos míos, hay un texto, esto es fuera del tema, pero que interesa que lo toquemos, en Jeremías, capítulo, no sé si es 40:10 o 10:40, no sé si es, pero dice ahí, maldito el que hace de mala gana la obra de Jehová. No sé si es 40:10 o 10:40, pero está en uno de esos textos. Dice, maldito el que haga de mala gana la obra de Jehová. Y Jesús, dice Hebreos 12, puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo tienen? Ninguno de los dos es. ¿Qué dije? 48:10 de Jeremías. 48:10 de Jeremías. Otras versiones dicen, maldito el que no haga con gusto la obra de Jehová. Otras dicen, maldito el que haga de mala gana la obra de Jehová. Y otros dicen, maldito el que haga indolentemente la obra de Jehová. Engañosamente e hipócritamente. Hermanos, ¿se dan cuenta lo serio del asunto? ¿Cómo dice su versión? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Indolentemente. Maldito el que se tuviere de la sangre de Cristo. ¿Cuál fue el pecado de Merós, hermanos? Maldecid a Merós severamente, dijo el ángel, maldecidle, porque no vino en apoyo contra los fuertes. ¿Qué hizo Merós para recibir la maldición? Nada. Sencillamente no hizo nada, no se movió. Fue indiferente. ¿Y qué pasa muchas veces con nosotros? Hacemos las cosas pero de mala gana. Y dice Satanás, así me gusta. Tú hazlo, pero hazlo renegando. Tú hazlo, pero hazlo quejándote. Tú hazlo, pero el ay se va. Total, ya lo hiciste, ya cumpliste. Pero Jesús quiere una ofrenda. ¿Cómo? Lo mejor de nosotros, lo que podamos dar. ¿Qué dijo Jesús? Y esto está en San Mateo capítulo 22, cuando aquel príncipe le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primero y gran mandamiento. ¿Estamos haciendo eso, hermanos? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué se demanda de nosotros? Me gusta mucho el libro de San Mateo capítulo 5. La primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el último versículo, que es el 48, dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Pero para ser perfectos, ¿dónde tenemos que empezar? Siendo ¿qué? Pobres de espíritu. Este mensaje que conocemos o nos hace humildes o nos hace soberbios, o nos hace mansos o nos hace altaneros. De veras, hermanos,
Es un sublime mensaje, pero es práctico. Perdón que me salí tantito. La sangre se usó en el santuario de 3 maneras. Y quiero tocarlo porque es bien importante. ¿Cuál es la primera? Asperjada. Por ejemplo, en el día de la expiación, Levítico 23, el sumo sacerdote, vestido con la ropa blanca, entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre de la expiación delante del altar del incienso y sobre él. ¿Cómo era esta? Asperjada. ¿Sí? Con el dedo. 7 veces. ¿Cuál es la otra? Sobre los cuernos del altar. En ciertos casos la sangre era untada. ¿Cómo era? Untada en los cuernos del altar de los holocaustos y del altar del incienso para indicar el perdón del pecado y el registro de este perdón. ¿Qué quiere decir cuernos? Proféticamente hablando o simbólicamente hablando. Poder. Poder. Y la sangre de Cristo era untada en esos cuernos. Equivale. ¿O qué quiere decirnos hoy? Que la sangre de Cristo tiene poder, hermanos. ¿Cuál es la tercera? Derramada. La sangre sobrante del animal era derramada alrededor del altar como una indicación concluyente de que Dios tiene abundante gracia para cubrir a todo pecador. ¿Cuándo se cumplió en la realidad? Cuando la sangre de Cristo fue derramada al pie de la cruz del Calvario, alcanzando hasta los más remotos rincones de esta tierra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. 3 formas: asperjada para purificar, untada para dar poder, derramada para tener el alcance suficiente a toda esta humanidad. ¿Crees esto, hermano? Amén. Al hablar de los holocaustos, es interesante notar que 2 veces se repite el mandato de que el fuego encendido sobre el altar no se apagará porque arderá continuamente en el altar. Esto pareciera referirse en buena medida al hecho de que de día y de noche a lo largo de las 24 horas habría un holocausto consumiéndose sobre el altar, como decimos, a fuego lento. Y eso servía como protección mientras su pueblo estaba durmiendo. Hoy la historia es que Cristo, hermanos, mientras tú descansas, Él vela. La protección la tenemos las 24 horas del día si nosotros tan solamente también la pedimos y nos consagramos. Amén. El pueblo podía reposar con confianza porque el suave aroma del sacrificio testificaba del cuidado protector de Dios. En la simbología bíblica, el fuego pareciera ser el símbolo que mejor expresa el mensaje de la ira y del juicio de Dios. En el altar, el fuego es un anticipo del juicio contra el pecado, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué es Jesús para nosotros hoy? Fuego purificador. Después va a ser fuego consumidor, pero no permitamos que eso sea para nosotros.
Aceptemos hoy ese fuego purificador que quiere purificar y quitar la escoria de nuestra vida, porque mañana puede ser fuego consumidor. Cuando Él se manifieste en gloria, entonces será consumido el inicuo, el pecador, y entonces esta tierra se quedará sin morador. Dios destruye el pecado donde quiera que esté, dice deseado de todas las gentes. Y por eso quiere quitar el pecado, ¿de dónde? De nosotros, para que cuando Él se manifieste, nosotros podamos esperarle y decir, este es nuestro Dios y le hemos esperado. Amén. Te pregunto, hermano, ¿quieres aceptar la oferta que Jesús nos hace? ¿Quieres enemistarte con la serpiente para amistarte con Jesús? ¿Quieres que oremos por ti en este momento? ¿Quieres levantar tu mano? Solamente quiero orar, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Nos detenemos aquí, el tiempo nos ha ganado. Así que yo quiero orar por todos ustedes. El que pueda, póngase de rodillas, y el que no, póngase de pie.